Vamos a ir al Salmo 13 y creo que es una palabra que a muchos de nosotros pues nos viene bien recordarla y nos viene bien escucharla y meditarla y reflexionar un poco sobre lo que David estaba diciendo en este salmo, porque es una oración muy personal, ¿sabes? Muy de lo interno, del corazón, y es una oración dirigida a Dios, ¿no? Y el salmo comienza así, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Tú fíjate que tres expresiones de dolor, de angustia, de clamor, de desesperación, diría yo, ¿no? Del propio rey David hacia Dios. No sabemos en qué momento él escribió este salmo, no sabemos la situación por la que estaba pasando o qué era la causa por la cual estaba atravesando esta situación, pero tuvo que ser algo muy duro y muy severo, muy fuerte, ¿verdad? Tuvo que ser como chocar de frente con un coche, ¿verdad? Un impacto brutal, el cual le llevó a un punto de angustia y de clamor y de desesperación, ¿no? Pero fíjate, ¿no? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí, Dios? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Es decir, él ya no sentía la presencia de Dios como antes, no sentía la protección de Dios como antes. Dice, me olvidarás para siempre, se sentía como el último de la fila, como una persona olvidada aún por Dios mismo, ¿no? Se sentía como que Dios huía de David, como que Dios se escondía. No sabemos si era fruto de un pecado no confesado, no sabemos si era fruto de la persecución que David tuvo por parte de enemigos y aún de su propio hijo, Absalón. El caso es que él estaba reventado, estaba hecho polvo, ¿no? Al punto que no sentía eh, el Espíritu Santo en su vida, no sentía que Dios le amparaba, ¿no? Era como que Dios se había alejado de él. Dice el versículo 2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Es decir, todo lo que David se hablaba a sí mismo eran pensamientos negativos, pensamientos de humanos que son muy razonables, pero pensamientos como de abandono, como que Dios le había desechado, como que Dios ya no quería saber nada, y eso le causaba aún tristeza, ¿no? Esos pensamientos, esos consejos que él ponía en su alma, le causaba una angustia, una tristezas, no una, varias, ¿no? Porque dice con tristezas en mi corazón cada día. O sea, yo pongo consejos, quiero recordarme cosas, quiero meditar, pero es que no puedo. Dios, estoy rodeado de tristeza, de angustia, creo que tu mano se ha alejado de mí, creo que me has olvidado, ¿no? Y él dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto quiere decir que David posiblemente tenía un adversario personal, ¿no? Que atentaba contra su propia vida, ¿no? Y parecía que su enemigo se hacía grande, ¿no? Porque dice, ¿hasta cuándo mi enemigo será enaltecido sobre mí? Por tanto, él veía a su enemigo como ese gigante que él venció en su día y que posiblemente en este momento había olvidado completamente que Dios le dio victoria sobre Goliat, pero ahora estaba humillado por este gigante, ¿no? O estos gigantes. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Él sabía quién era su Dios, él sabía quién era Jehová de los ejércitos. Él combatió muchas veces con las huestes del pueblo de Israel y salió a combatir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero en estos momentos él estaba hecho polvo, estaba totalmente apesadumbrado, sin ánimo, sin esperanza, pero él se dirigía a Dios porque no hay otro bien fuera
de ninguno de nosotros sino Dios. Él decía en uno de los salmos también, no hay bien para mí fuera de ti, ¿no? Por tanto, él se dirigía a aquel que lo podía socorrer, ¿no? Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es decir, había perdido la visión espiritual, ¿no? Estaba, todo lo que miraba era lo externo, lo que le estaba pasando, ¿no? Y que causaba dolor internamente, por supuesto, ¿no? En sus emociones, en su vida, de lo más interno de su alma, ¿no? De su corazón. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, es decir, para que estos pensamientos no me lleven a la tumba, no me lleven a la muerte, ¿no? Espiritual, ¿no? Para que no diga mi enemigo lo vencí. Por tanto, aquí ya de alguna forma el Salmo sí que nos aclara de que posiblemente eran enemigos concretos, personas concretas que querían su mal y que él los veía respaldados por el favor a lo mejor de Dios o de sus dioses, pero él se veía desamparado, se veía como que el favor de Jehová de los ejércitos se había apartado de él. Dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, versículo 4, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y es verdad, hermano, cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios quiere agradar a Dios y quiere hacer las cosas bien, aquellos que no son hijos de Dios, aquellas personas que no han nacido de nuevo o aquellas personas que, aunque hayan nacido de nuevo, no están en sintonía con el Espíritu Santo, no están en una buena relación con Dios, se alegran cuando uno resbala, cuando un hermano cae, cuando un hermano peca. En vez de orar, parece que hay personas que se gozan. Es triste, pero es así, ¿no? Y esto lo podemos ver en la vida común de la iglesia, ¿no? A veces parece que hay hermanos o hermanas, entre comillas, que se gozan de que a uno le vaya mal, ¿no? Que uno no levante cabeza, ¿no? Para ellos, a lo mejor pavonearse, ¿no? En medio de la congregación, como que ellos son más espirituales o que ellos están en una buena relación con Dios. Esto es diabólico. Pero por desgracia a veces se vive en las iglesias, cuanto más se vive con la gente del mundo, ¿no? Con la gente que no son nacidos de nuevo, ¿no? Pero fíjate cómo concluye David, ¿no? Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, y qué bueno, ¿no? Que a pesar de toda esta situación que él estaba experimentando y viviendo, él confiaba, seguía confiando en su misericordia, por tanto esa confianza le producía alegría a su corazón. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Eso es lo más importante, hermano. Aquí estamos de paso, todo pasará, nosotros pasaremos humanamente, ¿eh? Un día nuestro cuerpo perecerá, ¿no? Y nos iremos a ese reino celestial, ¿no? Y la salvación, el recordar que somos salvos en Cristo, el recordar que Él nos acompaña en medio de nuestra aflicción, que no nos olvida como David pensaba y como tú y yo a veces hemos podido pensar, ¿no? Dios nos ha olvidado, y es todo lo contrario, ¿no? Dios nos sostiene en sus brazos y nos levanta cuando estamos heridos, ¿verdad? Y nos consuela, ¿no? Y a veces no podemos ver sus huellas por eso mismo, porque Dios nos está sosteniendo con su diestra de poder y nos está levantando, ¿no? Y estamos abrumados por su misericordia y por su presencia, ¿no? Cuando recordamos la salvación de Dios, cuando recordamos y confiamos en su misericordia, ¿verdad? Recordamos lo que decía el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca han decaído sus misericordias para con nosotros. Y eso es especial, hermano, querida hermana. Recuerda esto, por muy angustiado que te encuentres,
¿verdad? Que yo espero que no sea el caso, pero si estás pasando momentos de angustia, momentos de dolor, medita cuál es tu enemigo, cuál es la causa de ese dolor, por si acaso hemos atentado contra Dios. Busquemos su perdón, busquemos la reconciliación aún con aquellos que están a mal con nosotros o nosotros con ellos, y esperemos en la misericordia, confiemos en la misericordia de Dios, como dice aquí David en el versículo 5, en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. La misericordia de Dios para con nosotros ha traído salvación a nuestra vida, una salvación que es continua, es un presente continuo mientras vivamos en esta tierra, pero una salvación eterna que nos llevará a su presencia. Y el final dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es decir, David, cuando ya aparta su visión del dolor, de los problemas, de las angustias del enemigo y se centra en la misericordia de Dios, no solamente recibe gozo y consuelo, se alegra su corazón en la salvación de Dios, sino que también Dios abre su boca, ¿no? Y David puede cantar a Jehová porque le ha hecho bien. Dios está contigo, hermano, hermana, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, Dios nos ama y Dios nos cuida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima semana. Dios mediante.